Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Si no me conoces, yo soy Ariana, la voz de Astropistas. Hoy tendría que estar hablándote de Júpiter si el crecimiento fuera lineal. Solo que Júpiter está retrógrado y yo nací con Júpiter retrógrado. Eso me ha llevado a observar que la expansión no empieza afuera, empieza adentro. No se trata de crecer para los demás, sin antes crecer por dentro. Júpiter es el primer planeta social, el que nos enseña a salir del yo para encontrarnos con los otros. Hasta ahora, en este podcast, hemos visto de Sol a Marte. Sol, Luna, Ascendente, Mercurio, Venus y Marte. Todos estos planetas son personales. Hablan de la personalidad, del carácter, del yo soy, del yo siento, del yo necesito, del yo pienso, del yo deseo, del yo hago. Pero llega un momento en la vida en el que te das cuenta de algo incómodo, que es que la vida no gira alrededor tuyo, que existe un mundo afuera de tu Golden Cage. Y aquí estoy, usando mi estrategia de generadora manifestante en Human Design que dice que toca esperar a responder. No porque no haya expansión en mi vida, sino porque estoy integrando algo más profundo. Ya sé que estoy aquí diciéndote que hay cambios en la estructura nuevamente. Y sí, es verdad, aún no estoy del todo lista para hablar de Júpiter. Sigo recuperándome del episodio de Marte. Entre el episodio de Venus, el episodio de Marte y todos esos planetas que estuvieron retrógrados, necesito seguir acomodando cosas dentro de mí. Y además, mientras yo estoy acomodando cosas dentro, la vida no se detiene. En este tiempo ha habido muchas muertes a mi alrededor, entre ellas las de un primo que fue cercano a mis padres y a mis hermanos. Al mismo tiempo, me he enterado de compromisos, de matrimonios, de embarazos y también de divorcios. El mundo sigue girando. Maduro fue atrapado. Hubo un sismo en la ciudad. Y todo eso pasa mientras estoy tratando de aceptar el lugar que ocupo en medio de todo esto que a veces parece un caos. Y aunque llevo semanas con mucha energía jupiteriana en mi vida, mi cuerpo me dice, necesitamos integrar, necesitamos ordenar. No corras, no tengas prisa. El proceso creativo no es una carrera, no es una competencia, es una revelación de tu alma. Las prisas, las ganas de avanzar rápido, muchas veces hacen que dejemos de atender y de entender los patrones reales de nuestra encarnación. La astrología habla de patrones mentales, del cableado automático con el que tu mente llegó a esta vida, de cómo interpretas, de cómo reaccionas, de cómo repites. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos patrones nos llevan a conflictos, cuando nos llevan a sufrir, cuando se repiten como secuencias de dolor? Por eso, quiero que dejemos clara esta premisa antes de seguir avanzando. Nuestro contrato del alma, nuestra carta astral, es el patrón de nuestra mente. Y desde aquí es desde donde quiero empezar el episodio de hoy. Y este punto para mí está siendo incómodo, porque veo el patrón, lo observo, lo entiendo, lo puedo nombrar, pero aquí sigue el patrón. Por eso, antes de seguir dirigiéndonos a Júpiter, vamos a desmenuzar el pollo. Como dice mi amiga Ale cuando le ayudo a entender conceptos. Vamos a entender qué es un patrón. Y aquí, la pregunta de arranque de motor de hoy. ¿Qué es un patrón? Desde lo psicológico, un patrón suele llamarse trauma o herida. Desde lo supersticioso, un patrón muchas veces se explica como una maldición. Y desde las tradiciones esotéricas, un patrón son nudos de conciencia no resueltos, situaciones activas del alma, lecciones pendientes de esta vida o de otras. Y seguro has escuchado o incluso dicho frases como, estoy repitiendo el patrón de mi madre. O en mi familia, todos hemos tenido mala suerte con el dinero. Eso que se repite, eso que parece heredado, eso que se
que vuelve a aparecer aunque cambien las personas y cambien los escenarios, eso es un patrón. En este punto quiero decirte algo importante, algo que les digo mucho a mis clientes en sesión. A veces nos abrumamos porque creemos que tenemos demasiadas cosas por sanar. Creemos que necesitamos 1000 terapias, 1000 procesos, 1000 herramientas para poder vivir una buena vida. Pero la realidad es otra. No nacemos con 100 karmas, no nacemos con una lista infinita de pendientes. Generalmente, nacemos con entre 3 y 6 conflictos kármicos centrales, y esos mismos conflictos se van multiplicando en distintas situaciones de la vida. Cambian los personajes, cambian los escenarios, pero el aprendizaje es el mismo. Por eso, cuando empezamos a detectar lo verdaderamente kármico en nuestra vida, la vida poco a poco se empieza a sentir más ligera, menos dolorosa, más comprensible. No porque desaparezcan los patrones ni los retos, sino porque dejamos de pelearnos con aquello que vinimos a aprender. Y desde aquí es desde donde vamos a seguir avanzando. Para poder seguir en el viaje de hoy necesito explicarte otro concepto que es importante del karma. Porque muchas veces pensamos que el karma son situaciones duras que nos hacen infelices porque no las merecemos como consecuencia de actos del pasado. Y entonces asociamos karma con conflictos, dolor y sufrimiento, sin responsabilizarnos de estas situaciones. Pero desde lo esotérico hay que ver cómo vamos creando karma en la vida. Si te estás preguntando, ¿por qué esto me interesa? ¿Para qué me sirve? Ir detectando el karma nos va haciendo conscientes de los patrones nocivos que tenemos. Y ya sabes, una vez conscientes, no podemos ser indiferentes. Así que sigamos. Desmenucemos el pollo del karma. Voy a tocar 3 puntos. Estos son: no todo conflicto es karma, no todo dolor es karma y no todo sufrimiento es karma. En este momento me siento un poco como Clarisa lo explica todo. Pero si no lo explico así, con el pollo deshebrado, vamos a tener conceptos al aire. Y lo que queremos aquí es entender para usar esta información. Lo hago por ti y también lo hago por mí. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Número 1. No todo conflicto es karma. Un conflicto es una situación que te reta. El karma, en cambio, es una herida que se quedó congelada en el cuerpo o en la emoción. Por ejemplo, que tus padres se peleen es un conflicto. Sentir que por eso tú nunca estás a salvo, eso ya es karma. O sea, el karma genera una emoción que daña a tu cuerpo. ¿Notas la diferencia? Desde lo esotérico místico, el alma elige conflictos porque necesita aprender para crecer en conciencia. El conflicto solo se convierte en trauma o karma cuando no hay recursos para procesarlo. Y aquí te pregunto, ¿cuál ha sido un conflicto en tu vida? ¿Y cómo ese conflicto se convirtió o no en un trauma o en un karma? En mi caso, uno de los conflictos más grandes ha sido no poder hablar con apertura y sinceridad en mi entorno familiar. Hay temas que son tabú, temas que no se tocan. Y ese conflicto generó heridas en mí. Porque al no poder hablar con libertad, muchas veces sentí pena de expresarme, pena de decir lo que pensaba, pena de ser yo. La falta de recursos en educación emocional y comunicación en mi familia fue un conflicto real que despertó algunas de mis heridas de esta vida. También quiero aclarar algo importante, y esto es que no todos en mi familia tienen esta misma herida, ni este mismo karma, porque cada persona percibe la realidad según cómo su alma está diseñada. O sea que un conflicto puede convertirse en karma si no se tienen los recursos para manejarlo. Número 2. No todo dolor es karma. Ahora vamos con el dolor. El dolor es algo que duele. Por ejemplo, me duelen los pies por haber caminado mucho. Eso es real, eso existe. Pero si no es un dolor crónico, entonces es un dolor pasajero.
que nuevamente enseña algo particular de una situación y pasará. Hay dolores pasajeros, así como personas o situaciones. El dolor kármico también pasará, pero lo distinto es que se repite con personas distintas en escenarios parecidos. Por ejemplo, terminar una relación duele, pero repetir relaciones donde quieres salvar, vives desde la fantasía y terminas con un abandono, eso ya es karma. Desde lo esotérico místico, el karma no es un castigo, el karma es una lección insistente del alma. Cuando el alma no aprende a ver ni actuar con conciencia, cuando vive desde lo no auténtico, desde la mentira o desde la fantasía, eso trae karma a la vida. Entonces, si el dolor no se repite, no es karma. Pero cuando duelen los pies como cuando duelen los pies por haber caminado mucho. Pero si el dolor se repite una y otra vez, entonces ahí sabes que hay una lección pendiente de tu alma. Eso es karma. Concluimos que no todo dolor es karma, pero un dolor crónico sí lo es. Ahora seguimos con el sufrimiento. Número 3. No todo karma es sufrimiento. Ya vimos que no todo conflicto es karma y que no todo dolor es karma. Ahora viene esta premisa. No todo karma es sufrimiento. No tenemos que sufrir más de la cuenta. El karma no resuelto lleva directo al sufrimiento, pero el karma integrado lleva a la sabiduría. Aquí el karma empieza a hacerse consciente y eso es lo que estamos haciendo tú y yo en Astropistas. Por ejemplo, un karma de abandono. Sin conciencia se vive como relaciones dolorosas donde el abandono se repite. Pero ese mismo karma, si se integra, se vive como la capacidad de elegirte, de sostenerte y de no abandonarte a ti incluso cuando el otro se va. El karma no es Dios ni el universo buscando que sufras. Puede que tu padre o tu madre te hayan abandonado, pero eso no te condena a repetir la misma historia toda tu vida. El karma existe para que recuerdes algo importante que olvidaste y necesitas volver a recordar. Y el sufrimiento es solo la resistencia a mirar y atravesar ese aprendizaje. Y en eso ando yo, astrocopilota, astrocopiloto, tratando de entender por qué hay un tipo de hombres que me llaman la atención y por qué me cuesta tanto hablar con mi papá. Hace poco regresé de un viaje increíble a Medio Oriente, un viaje que luego te compartiré. Tal vez salga en el episodio de Júpiter, porque sí, anduve manifestando viajes sin apego a tenerlos. Y los viví con mucha expansión, muy al estilo Júpiter, muy bonitos, sí. E igual sucedió que al regresar de viaje, los pendientes se quedaron pendientes. Porque no importa cuán lejos vayas, los pendientes y el karma del contrato del alma no se pierden por más lejos que viajes. Y ahí apareció la amargura hablando con mi luna. Te cuento que estaba teniendo una de esas conversaciones casuales, pero muy profundas con mi mamá. Y me dijo, Ari, ¿en dónde está tu dulzura? Y yo le respondí casi gritando, no lo sé, ma, se fue, no está, ya no la quiero. Mi dulzura me llevó a quemarme las pestañas como te conté en el episodio de Marte. Y ya no quiero quemarme las pestañas, porque al hacerlo me quedé con el alma pelona. En los momentos nudo, en los momentos clave de mi vida, las caras, los gestos, lo no hablado, me han llegado más que miles de palabras lanzadas al aire. Y ahí vi el rostro de mi mamá, con sorpresa y también con algo de tristeza. Me he caracterizado por ser dulce aún en situaciones amargas, pero después de dar mi amor suavemente, para bien o para mal, y no tener respuesta, algo en mí se volvió amargada, o tal vez más real, más sweet and sour, más hot and spicy. En este punto vi algo importante. La amargura es el no ser de los proyectores dentro del sistema de Human Design. El no ser, si no habías escuchado este término, es la falta de coherencia interna. Los proyectores, el tipo de aura del que te estaba hablando,
son los que vienen a hacer procesos, a dirigir energía, a guiar. Los que tienen aura de proyector están diseñados para vivir el éxito, mientras que los generadores, que somos la mayoría de los habitantes de la Tierra, estamos motivados por la satisfacción. Pero más allá del tipo de aura que tengamos, creo que todos en algún momento, cuando sentimos amargura, podemos estar seguros de que hay algo que no estamos dirigiendo bien. La amargura es un punto crucial. Indica que no estamos honrando con coherencia la vida. Porque te pregunto a ti, ¿quieres vivir una vida amarga? Yo no. Hay un principio traducido del sánscrito que se repite muchas veces en clase de yoga que dice así: que todos los seres sean libres y felices. Y yo sí creo que ser libres es una meta del ser humano que se logra al ser uno mismo. La libertad no es libertinaje. Ser libre es ser libre de pensamientos obsesivos, de sufrimientos heredados, de traumas no abrazados, porque solo así podemos ser personas felices que generan, proyectan y manifiestan armonía, que es pariente de la felicidad. Como dicen las bicis de ciclo, la gente feliz cambia el mundo. Y yo lo he vivido. Cuando estoy siendo infeliz, me cuesta compartir, me cuesta estar en paz con la felicidad de los demás. Es horrible. Por eso, esa conversación con mi Santa Madre fue tan relevante. Casi no he hablado de mamá en este podcast, pero sé que a lo largo de este viaje de astropistas, ella seguirá apareciendo como un faro de luz. No porque sea perfecta, está lejos de serlo, pero yo veo cómo ella ha aceptado su destino y cómo ha ido liberando karma y dharma en su vida. Que mamá me preguntara dónde estaba mi dulzura me hizo preguntármelo también. ¿Dónde está la dulzura? ¿Y por qué nos amargamos? Pensar en la amargura me llevó a pensar en miembros de mi familia extendida. Me recordó rostros derretidos, ojos amargos y silencios que gritan el estado de sus almas. Y aunque es verdad que no todos nacemos con el mismo karma, todos nacemos con la posibilidad de elegir cómo vivirlo y cómo trascenderlo. Y eso es el libre albedrío. La libertad del alma de decidir cómo quiere vivir, cómo quiere experimentar y cómo quiere contar su historia. Y te pregunto, ¿tú cómo quieres contar tu historia? ¿Qué tipo de historia quieres vivir? La vida es una producción, luces, cámara y acción. Uno decide si ponerle o no sal y pimienta. Si no te gusta la sal y la pimienta, hay miles de condimentos más en el universo para vivir la vida a tu manera. Pero con toda humildad, también necesitamos aceptar nuestro destino. Aunque ya te dije en otro episodio que el destino es transitorio. El punto medio entre el destino y el libre albedrío es aceptar que ambos existen en cada instante. El destino se revela, el libre albedrío se elige. Y juntos crean el campo cuántico donde hay muchas opciones, muchas formas de contar la misma historia. Y entonces, ¿qué pasó con mi amargura? Cuando acepté que no me estaba proyectando con coherencia en mi vida personal con Jay, de quien te conté en el episodio de Marte, me di cuenta de que estaba entrando en un vínculo tóxico. Un vínculo intenso, sí, pero intermitente. Y no todo lo intenso es bueno para el cuerpo. Mi amargura me ayudó a ver que ese vínculo no sostenía el deseo de mi alma, que pedí cuando apagué las velitas de mi último cumpleaños. Así que tomé una decisión, volver a mí, con ayuda de mi gente, de la Ayurveda y sobre todo volviendo a los hábitos, a la casa 6, a lo que me hace bien y regula mi sistema. Dormir, comer bien, ir más despacio. Reducir la cafeína, no porque esté en contra de ella, sino porque a mí, a diario, no me cae bien. Me acelera de más, me pone ansiosa. Darme cuenta a mis 37 años después de un divorcio de que estaba repitiendo un patrón con hombres no disponibles, me pidió una pausa. Una pausa para resolver un patrón, para reflexionar este karma que es una lección importante en mi vida. Sí quiero que mi deseo y mi pasión se reconcilien. Pero para eso necesito ver con honestidad qué hago yo para que estén en conflicto.
Y al entender que todo conflicto tiene una solución cuando hay recursos, apoyo y educación emocional, la amargura empezó a aflojar. Incluso empecé a tomar Willow, una de las 38 flores de Bach que sirve justamente para trabajar la amargura. Yo le tengo mucha fe a las flores. Las flores hacen la vida más bonita. Y las flores de Bach, tomadas con constancia, hacen más maravillas que la lechera. Y en esto ando, astrocopilota, astrocopiloto, integrando, ordenando, escuchando mi cuerpo y a mi alma. Espero pronto volver a ti para ahora sí llevarte a Júpiter. Y si es así, en el próximo episodio te estaré hablando de expansión, de sentido y de fe. Y si no, entonces que la vida siga dándonos eso que no estaba planeado. Porque al final hay cosas que las manda Dios y no nosotros. Por ahora, te mando un abrazo grande y mucha gratitud por dejarme entrar a tu vida. Y recuerda que te espero en astroacash.com, donde puedes reservar sesiones conmigo para consultar tu contrato del alma o empezar un proceso de Human Design. También, por favor, no olvides suscribirte, comentar y compartir este podcast. Con eso me ayudas a llegar a más almas y a seguir creando para ti. Y ya con esto dicho, nos seguimos escuchando. Bye bye.